10 de la mañana con 51 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 y queremos hablar del 10º Congreso LATAM Renovables que se realizó días pasados, un llamado a reforzar el compromiso nacional hacia la sostenibilidad energética. El lema de este Congreso fue Energía del Futuro, Compromiso Nacional. En este Congreso se abordaron los desafíos y oportunidades de las energías renovables y sostenibles en Latinoamérica y en Uruguay. Por eso vamos a hablar con el presidente de la Asociación Uruguaya de Energías Renovables, AUDER, el ingeniero Marcelo Mula. Ingeniero, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo estás, Marcelo? Muy bien, Mucho muchas gusto. gracias. Bueno, cuéntenos a propósito de este Congreso, qué desafíos tenemos por delante, cuál es la realidad. Bueno, sí, AUDER, que es la organización que organizó el Congreso, este era el 10º Congreso que se viene haciendo, es la organización que en Uruguay nuclea todo lo relacionado a energías renovables originalmente y ahora ha evolucionado un poco a todo lo que es la descarbonización. Ustedes saben que el mundo se está enfrentando a uno de los mayores desafíos, que es el cambio climático. Justamente una de las charlas en el Congreso hay un experto, para volver a las raíces del tema, de lo que nos motiva, que decía que el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las que provocan el cambio climático, vienen asociados al uso de los combustibles fósiles. Entonces la asociación está con un perfil ya hace unos años de desfosilizaciones y es una asociación que nuclea a todas las empresas que están en el mundo empezó siendo energías renovables y ahora que están asociados a la economía de la desfosilización que le llamamos nosotros, llámese movilidad eléctrica, llámese hidrógeno verde, llámese energía solar, energía eólica, y bueno, eso fue un poco los temas que se trataron, digo, la base por lo cual nos motiva a hacer estos congresos y si podemos profundizar en los temas que se han tratado ahí. Sí, nos gustaría de repente, porque uno piensa en la movilidad eléctrica, ¿no? Que desde hace un tiempo se viene desarrollando, quizá un poco más lento en Uruguay de lo que desearíamos, pero bien en franco desarrollo. Pero también hay que ver si, porque se habla mucho de, bueno, pero a ver, proyectado en el tiempo, no sabemos hasta dónde el tema de la movilidad eléctrica es tan colaborativo del medio ambiente porque no estamos consumiendo combustibles fósiles, pero el tema de las baterías, más allá de los riesgos que conlleven, la deposición final de esas baterías. Para fabricar esas Sí. baterías que se necesita litio, estamos consumiendo una gran cantidad de agua en los lugares donde se extrae y se procesa el litio. Después, bueno, hablamos de otras cuestiones vinculadas a las energías renovables y aquello tan manido de no sé si es peor el remedio que la enfermedad. Bueno, sí, me das pie para poco poner en audiencia en contexto. Uruguay terminó en el año 2017 la primera transición energética, ¿tá? Que fue cambiar la matriz eléctrica y fue un gran paso porque nosotros ahora ya no dependemos de los combustibles fósiles para generar electricidad, ¿tá? Y eso lo que nos ha ocasionado en Uruguay es abrir un montón de oportunidades en cuanto a justamente atraer al país. eh, digamos, nueva demanda de energía que era impensable. ¿Ah? Por ejemplo, en Uruguay ahora el principal consumidor de energía eléctrica es un minero de datos que se instala en Florida. ¿Ah? ¿Por qué comento estas cosas? Porque uno tiene que empezar a cambiar un poco la concepción esa, como tú bien decís, hacia dónde tenemos que ir, siempre pensando en el objetivo final, que es tratar de marcar el rumbo en el planeta de cómo consumir los energéticos. En el mundo, con todo lo que se ha instalado de energía renovable, no se ha movido la aguja, es decir, el 80% de la energía que consume el mundo sigue siendo de origen fósil. Lo que sí se ha comprobado que de la forma, digamos, lo que te decía al principio, que el 80% de las gases de efecto invernadero están asociados al uso de estos combustibles. ¿Ah? Entonces, lo que nos mueve es decir, bueno, cambiemos la forma de consumir energía. Y lo que tú planteas, que es una externalidad del cambio de matriz energética ya primaria, es decir, cómo lo vamos a sustituir son con estos nuevos combustibles, por ejemplo, en base al hidrógeno verde, que lo que hace es generar el hidrógeno y combinarlo con otros compuestos, con el CO2 biogénico en Uruguay, para armar una cadena de combustible y poder sustituir a la cadena del petróleo. La movilidad eléctrica lo que tiene es más o menos lo mismo. Usamos electricidad como vector eléctrico en base a nuestra, por ejemplo, en Uruguay, a- al viento y al sol y al agua de las hidráulicas, generar energía, la acumulamos en baterías en autos y movemos, ¿no? Lo importante de todo esto es que de esa forma sabemos que dejamos de emitir emisiones.
la cadena productiva de estos procesos es la que se está ahora apuntando a justamente estudiar el ciclo de vida de todo este proceso, y los estudios dan que sí, que es mucho más conveniente desde el punto de vista de la eficiencia energética y desde el punto de vista de las emisiones de toda la cadena de valor ir por este lado. Es decir, lo que tú planteas del reciclaje de baterías, del uso del agua en todos estos procesos, pónganse los que financian estos proyectos son los grandes bancos, obviamente que hacen auditorías y prestan el dinero si se comprueba que esto no es para empeorar, sino para mejorar. Así que en ese sentido está bien digamos, esas cuestiones, pero sí ya están recontra estudiadas. Lo que tiene bueno Uruguay, que creo que para focalizar, es que nosotros ya hicimos la primera transición energética. ¿Tá? En el mundo eso no ha pasado. Hay países que siguen tratando de cambiar la forma de generar energía eléctrica. Nosotros ya tenemos el 97% de nuestra matriz eléctrica transformada en base a energías renovables. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, están empezando a ver qué combustibles usar para cambiar, digamos, las naftas, para mover los aviones, para mover los barcos, que el transporte es uno de los principales ocasionantes de las emisiones. Y ahí es donde surgen estos nuevos combustibles que Uruguay estamos tratando de impulsar, de empezar los primeros proyectos, de decir, bueno, nosotros somos en Latinoamérica, sobre todo en esta región que hay muy buen recurso renovable, podemos llegar a ciertos nuevos combustibles y pasar a ser exportadores de estas nuevas petroleras, digamos, hacia el mundo. Porque, ¿qué pasó? En el mundo empieza a haber un mercado que empieza a exigir esos combustibles, ya sea para mover los aviones, como te decía, concretamente, el 10% de los combustibles de los aviones a partir del 2030 tienen que ser sustentables, es decir, SAF, Sustainable Aviation Fuel. Y eso Uruguay los puede empezar a fabricar en base a lo que ya tenemos con ANCAP, y bueno, está en ese camino. Y por otro lado, Alemania, con el tema de seguridad energética, más allá del cambio climático, dice: yo tengo que diversificar mis fuentes de energía, estoy subsidiando estos nuevos proyectos de hidrógeno para fabricar en varios países. Bueno, y Uruguay está a la vanguardia aplicando esos beneficios, y posiblemente se concreta algunos de estos proyectos de hidrógeno que están en la vuelta. Así que bueno, eso fue el Congreso. Básicamente lo que hacemos es durante 2 días llamar a expertos del mundo y del sector, ser el lugar de encuentro y hablar de todos estos temas. ¿Tá? Con las autoridades, ¿no? Obviamente lo abre el ministro de Energía, están los presidentes de las empresas públicas, están la academia, bueno, estuvo el sector político en el cierre para dar un mensaje de, bueno, que más allá que cambie el partido de gobierno, la política energética en Uruguay es una política a largo plazo. Así que bueno, eso es un poco lo que ustedes están viendo ahí. Yo creo que en realidad el mensaje es bien claro, que Uruguay tiene una posibilidad muy buena de desarrollar un nuevo sector exportador, industrial, en base a estos nuevos combustibles, y poder seguir incrementando la oferta de energía que el mundo requiere. Ahora viene, ya es público, Google se va a instalar en Uruguay con un data center. ¿Y eso por qué? Porque el mundo necesita procesamiento de datos. Con esto de la inteligencia artificial, hay un estudio que hay que multiplicar por cinco la capacidad de procesamiento de datos que existe hoy en el mundo, de acá no sé cuántos años, creo que en 2030, esas cosas que pasan en muy breve plazo. Y solamente eso se puede dar en países que ofrezcan una energía verde, que sea amigable con el medio ambiente. Entonces ese huevo y la gallina. Uruguay hizo bien desde 2017 digamos, las tareas de descarbonizar la matriz eléctrica, y ahora las inversiones están llegando porque necesitan el tipo de energía para poder desarrollar. Ustedes piensen que no se puede instalar Google en un país que sigue produciendo electricidad a carbón, porque es inviable desde el punto de vista que yo les comentaba, de que todo tiene que estar alineado por el tema del cambio climático. Y bueno, entonces estamos en eso, ¿no? Y la movilidad es increíble, pero ahora ya los camiones que están empezando a mover madera, seguramente también sean eléctricos. Se hablaba de hidrógeno, porque la densidad energética de las baterías ha aumentado mucho, los precios. Entonces, al seguir teniendo electricidad disponible, verde, y bueno, después el precio en Uruguay es un problema, pues es un país caro en el tema de electricidad, pero pesa más el ser verde a veces que la electricidad para poder cerrar los negocios. Así que bueno, es bien interesante, es un mundo que cambió mucho en pocos años, y que creo que Uruguay tiene una oportunidad muy grande. Ya son más de 70 empresas que son socios de la asociación. Imagínense, desde estudios de abogados y de ingeniería y desarrolladores de negocios hasta las empresas constructoras y cámaras de la construcción, cámaras de industria. Es decir, estamos todos muy alineados en un camino que vemos con mucha posibilidad para desarrollar acá en Uruguay. Ahora, varias cosas que se me ocurren, ¿no? Escuchándolo atentamente, ingeniero. Da la sensación de que los tiempos son demasiado lentos, ¿no? Usted hablaba de que hay una meta, de que para el 2030
estamos hablando de acá 6 años, con la velocidad que está teniendo el deterioro medioambiental y las catástrofes que están ocurriendo de acá 6 años, yo pondría un signo de interrogación, pero de acá 6 años hay un compromiso que el 10% del combustible que utilizan los aviones sean combustibles no fósiles. O sea que de acá a mucho tiempo el compromiso es muy mínimo. Entonces da la sensación de que la humanidad va a paso muy lento de acuerdo a lo que es la realidad desastrosa que el propio ser humano ha creado. Por otro lado, el tema del uso del agua, que es transversal, ¿verdad? Porque para la movilidad eléctrica, las baterías, la extracción del litio necesita mucha agua. Para la instalación de los data centers que se han instalado aquí en Uruguay se necesita mucha agua. Para la extracción del hidrógeno y el proceso se necesita mucha agua. Estamos hablando de un recurso que es común a todos estos avances ambientales y que es un recurso finito y que ya nos ha hackeado más de una vez, incluso a Uruguay, ¿no? Pero a la humanidad la ha puesto en aprietos más de una vez. Y parecería que apuntamos a depender de un recurso muy finito. Sí, bueno, los dos temas bien interesantes. Primero, los objetivos de estos el mundo se planteó en el Acuerdo de París en el 2015, todo era todo el 2050, si son transiciones que tienen fecha, compromisos asumidos por los gobiernos fijos y que después se van año a año, que son los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, se van como haciendo un checklist. Eso en realidad depende mucho de la voluntad de los gobiernos, porque a ver, si China no cumple o Estados Unidos no cumple, no pasa nada. El mundo sigue y así ha sido. Lo que sí está pasando es que la tecnología ha hecho posible, desde el punto de vista económico, que haya nuevos negocios. Entonces las empresas, que en definitiva manejan el mundo, y los bancos empiezan a financiar estos proyectos y la rueda empezó a girar. Lo que hablaba este experto que habló, yo después le voy a compartir la página web para que lo puedan pasar del Congreso y puedan bajar las presentaciones que son bien interesantes, pues tocan justamente estos temas. Lo que planteaba el experto en cambio climático es que en realidad lo que está pasando en el mundo no es que la temperatura, el problema no es que la temperatura suba, sino son los episodios extremos de clima. ¿Tá? Entonces lo que está pasando y que lo estamos viviendo es que es muy difícil predecir a futuro eh, cómo va a ser el clima, pero sí podemos decir que vamos a tener en el año tantos episodios extremos, ya sea de lluvia, de sequía, y eso es un gran problema porque no queda otra que adaptarse. Antes hablaba de mitigar el cambio climático, es decir, ir en contra. Ahora es tratar de frenarlo y adaptarse porque si no, no va a haber solución. Así que es un concepto bien interesante lo que es la adaptación. Y el tema del uso del agua también hubo una presentación de un estudio que se mandó a hacer a un académico en la Ciudad Nacional de la Universidad de la República y después se presentó también la semana pasada, lo pueden buscar, donde se habla del recurso hídrico en Uruguay, cuáles serían las consecuencias si toda la hoja de ruta del hidrógeno verde, por ejemplo, que sería un gran consumidor de agua, se instalara en Uruguay. Y bueno, lo que dicen es, tenemos agua sin usarla del acuífero, no solo el agua que circula de los ríos, es decir, pensando como agua que entra y agua que sale, estamos hablando creo que es el 4% del agua que se usaría adicionalmente y comparan, por ejemplo, con usos que se hacen hoy en día del agua, por ejemplo, la industria frigorífica o el riego, y estamos hablando de que todo este nuevo sector industrial, estamos hablando del 1 o el 2% que incrementaría el uso que se usa hoy. Entonces también los números a veces uno cuando nosotros pensamos en el agua decís, hubo una sequía muy grande, pero obviamente la sequía fue en la cuenca del río Santa Lucía, sobre todo en Montevideo estuvo muy afectado. Obviamente que la cuenca del río Santa Lucía no va a ser lugares donde se vaya a poner extracción de agua porque el uso va a ser otro. Pero sí las primeras capas del acuífero o agua de los ríos que circula, es decir, Uruguay es uno de los países que no se aprovecha el agua, es decir, un país que capta mucha agua y no se aprovecha. Esas son de las virtudes que tenemos que empezar a aprovechar, obviamente como tú bien decías, con conciencia, pero no nos tienen que frenar en esto que el mundo va para ahí. Es decir, hoy en día tener agua, tener energía renovable y tener un país serio desde el punto de vista de atracción de inversiones es la clave para que se pueda instalar una empresa, por ejemplo, para producir estos combustibles sintéticos. Y tú decís, el 10% es poco, pero el 10% de acá a 6 años es un montón. Es decir, no le da la capacidad al mundo para fabricar los electrolizadores o lo que se necesite para poder abastecer esa demanda. Entonces, Uruguay lo que tenemos justo es increíble, porque estamos somos de los primeros países que se puede empezar a producir estos productos, por lo que les decía. ¿Ah? Por haber ya hecho la transición, por tener el recurso.
uno de los componentes principales para los combustibles, porque es la misma cadena, la misma molécula, ¿no? Son carbono e hidrógeno. Es el CO2 biogénico que salen de las chimeneas, por ejemplo, de las pastas de celulosa, de la fábrica de pastas de celulosa. Ese CO2 se captura, que hoy se emite, y después se sintetiza con hidrógeno que se hace en una fábrica que es agua y electricidad verde, se sintetiza y sale el mismo combustible hoy sintético verde. Obviamente hoy en día es más caro, pero es lo que el mundo empieza a demandar. ¿Ah? Entonces nos están posicionando y ojo, y las empresas que están atrás son las petroleras, no es que las petroleras están quedando por fuera del negocio, son ellas mismas que los clientes le empiezan a pedir estos nuevos productos y bueno, y se empiezan a instalar acá y tienen los dos clientes, tienen las dos gorras. Bueno, tengo el producto premium amigable que vos lo estás requiriendo y después tengo el otro contaminante más barato. Eso va a empezar a coexistir y llega un momento que la demanda va a estar tan impuesta por los impuestos, por lo que fuese, por las condiciones de los países, que vamos a ir a estos nuevos combustibles. Entonces es importante que sobre todo que la audiencia empiece a entender que realmente estamos en un cambio, se habla de la cuarta revolución industrial, el nuevo paradigma, inteligencia artificial, todo eso requiere energía y la nueva energía tiene que ser de este origen y empezar a sustituir. Nosotros hablamos mucho con el presidente ANCAP, ellos están tiene una gerencia de transición energética, porque ustedes saben que la refinería de La Teja en el año 2050 debería dejar de refinar petróleo por uno de los compromisos que asumió el país, ¿no? Entonces, ellos están en un proceso de transición energética queriendo producir estos nuevos combustibles en Uruguay, empezando con el SAF. Y bueno, siempre él lo comenta, ¿no? Porque él está en el mundo del gas y petróleo, de que siempre lo que se habla son de las transiciones, ¿no? Que pueden ser más rápidas o más lentas, pero es una transición, ¿tá? Donde no solamente el tema del medio ambiente, sino que hay que seguir teniendo acceso a la energía y que y tiene que ser barata y amigable con el medio ambiente. Entonces, es como un triángulo que mira las tres patas, ¿no? El medio ambiente, la accesibilidad y que digamos que esté disponible la energía. Y bueno, ese mundo en el que nos movemos. Pero nosotros de Auder promovemos fervientemente que damos conciencia de que la gente se entere de las nuevas posibilidades. Está la UTEC, está la Universidad de la República, las universidades privadas, preparando profesionales, ingenieros, muchos ingenieros químicos, porque eso es una industria química. Así que nada, el mensaje es ese, ¿no? Un congreso que fue bien interesante, bien enfocado en estos temas, y creo que bien importante el cierre final con los dos candidatos más votados en las internas, que fue Orsi y Delgado, y los dos, si ustedes busquen los Twitter de ese mismo día, diciendo, estamos de acuerdo en firmar un acuerdo multipartidario con políticas de Estado en energía a largo plazo, lo dijeron los dos. Así fue que surgió la primera transición en el año 2017, que se terminó en el año 2010, se firmaron documentos entre todos los partidos políticos. Así que nada, fue bien interesante y creo que ese cierre fue muy bien recibido por el mercado, pues ya a los otros días ya se estaban reafirmando posibles inversiones en nuevos data centers, en trenes a hidrógeno, en proyectos de hidrógeno, ¿no? Uno que está dentro de la parte técnica, los mensajes políticos y que Uruguay siga siendo un país con grado inversor y que sea un país serio desde el punto de vista de cumplir los compromisos, eso sigue siendo no menor. ¿Ah? Lo que pasa ahora que se viabilizó desde el punto de vista, digamos, técnico, y estos proyectos son a muy largo plazo. Tú decías 2030, se financian a 20 años. Entonces son inversiones que se van repagando con el uso de lo que producen. Entonces, el Project Finance son proyectos que son capaz que a 25 años de financiamiento. Entonces, obviamente que la política a largo plazo de un país tiene que estar bien clara, ¿no? Ingeniero, un par de preguntas que se me ocurren. Por un lado, el tema de las baterías, ¿verdad? Que lo hablábamos recién, los autos eléctricos, los buses eléctricos, los camiones eléctricos para el transporte son un avance, es fabuloso, más allá de que, ay, a mí me gusta el ruido del auto a nafta o me gusta el olor a la nafta quemada, quienes somos tuercas tenemos ese desvío, pero independientemente de eso, la movilidad eléctrica es realmente fabulosa. Insisto con la pregunta de qué pasa con las baterías una vez que se agotan, porque vamos a empezar a desechar baterías y vamos a generar un foco contaminante gigantesco. ¿De qué específicamente, qué hablaron en este congreso de este tema? Sí, bueno, ahí te corrijo, permítame, no es que las baterías se desechen, eso creo como que es el principal error. En todo este tema de sustentabilidad, lo que se busca es la economía circular. ¿Ah? Entonces, después que ustedes terminen de usar el auto, esas baterías tienen un valor. Hoy en día lo que se hace es el que importa baterías, la normativa hoy en día, el que importa autos, es el responsable
digamos, el destino final de la batería. Es el que tiene que volver a exportar la batería al lugar que está fijado. Hoy en día es China, pero ya está en Brasil, un lugar que junta las baterías y las vuelven a fábricas con el fin de volver a reutilizarlo. Lo mismo con los paneles fotovoltaicos, lo mismo con, se llama PV Cycle, por ejemplo, la norma de los paneles, pero lo mismo en las baterías. Es decir, está pensado, ¿tá? Lo que pasa es que las baterías también duran 10 años y todavía en Uruguay no hay autos de 10 años. Los primeros fue en el año 2014, si se está terminando. Y lo que se ve es que tampoco es que se mueren las baterías. Lo que pasa a los 10 años es que en vez de acumular el 100% de la energía, baja al 80%, ¿no? Entonces, el mundo está pensado así. Es decir, hay empresas que tienen negocios de reciclaje, sobre todo con las de litio, porque ahí, mira, yo estuve en el año 2010 en Japón, que fui a estudiar estos temas, y allá ya estaban los ómnibus, ¿cómo se llama? Los trenes balas y todo, era con baterías. Los llevaron a un lugar que lo que hacían era sacaban esas baterías, las como que revivían, ¿no? O les mejoraban el potencial y les daban un segundo uso. Ellos las ponen en las casas para acumular energía eléctrica y usarlo como un respaldo o para determinados usos. Entonces yo creo que el concepto en estos temas es, hay normativa, hay organismos que se dedican, y hay empresas que se dedican a hacer negocios con los desechos. ¿Tá? Como hoy en día la basura, van a ver en Uruguay en breve anuncios diciendo, bueno, la basura, los desechos electrónicos de las computadoras que antes se tiraban, hoy en día te lo van a pasar a buscar en un lugar porque eso tiene un valor. ¿Por qué? Porque se recicla y se sacan los minerales, los materiales que terminan siendo minerales que después se reutilizan en proceso. Entonces, uno de los principales cambios en el mundo de la sustentabilidad es la economía circular. ¿Tá? Ustedes piensen en la casa de uno, ¿tá? O mismo nosotros hoy en día ya no estamos usando, por ejemplo, para calefaccionar una casa las bombas de calor, ¿no? Electricidad, una piscina, capaz que en Punta del Este que se usa mucho las piscinas climatizadas, hoy en día es, bueno, pongo una bomba de calor, pongo paneles solares fotovoltaicos y ya me autogenero mi energía, intercambio con UTE cuando me falta y voy hacia ese mundo. Y bueno, ¿y qué hago con la basura? Y bueno, seguramente ya, por lo menos acá en la ciudad de la costa donde vivo yo, ya hay lugares para clasificar y disponer de los recursos de los desechos en forma un poco más inteligente, el compostaje, bueno, toda esa misma lógica, las baterías, ¿qué hace uno con las baterías, las pilas? No las tira a la basura, bueno, las pone en una cajita, después las lleva a un lugar para que esa misma empresa las recicle. Esa economía a nivel de hogar es lo que está pasando en el mundo, sobre todo porque hay negocios, es decir, porque hay empresas que lo hacen, y generalmente todo empieza por una demanda impuesta. Estas cosas que si no se impone, el mundo si no se pone, bueno, se pusieron demandas, ya hay impuestos, por ejemplo, al uso de naftas, es decir, de autos a combustible en Europa. Ustedes si van ahora y van a Europa van a ver que la mayoría son híbridos o son eléctricos, los que les alquilan las rentadoras. ¿Por qué? Porque les cuesta a las rentadoras poder alquilarlo por los impuestos que pagan. Entonces, esa lógica que tú planteás de temor a que una solución sea en contra de la otra, piensen que atrás de esto hay mucha gente y muchos intereses y tiene que salir bien porque si esta que es la solución no concibe esos temas, externalidades, es bien técnico, hay muchas de estas preguntas que están respondidas. Nosotros lo que tratamos es que los expertos en los temas vengan y nos cuenten, ¿viste? Nosotros vamos aprendiendo, escuchando. Pero Tal sí hay cual. gente que se dedica a esto, de la Ciudad de la República, expertos de otros países, ¿no? Había muchos europeos, de Estados Unidos. Uruguay, por suerte, ha firmado acuerdos de colaboración con la Comunidad Europea en temas energéticos, ahora con Estados Unidos, y eso también nos posiciona en tener acceso a lo último. ¿Tá? Ahora va una delegación a un congreso en Estados Unidos de empresarios uruguayos a hablar sobre hidrógeno verde y energías renovables. Es decir, hasta Estados Unidos, que era un poco alejado de Latinoamérica, ahora empezó a poner los ojos porque necesitan, obviamente, esa, por ejemplo, capacidad de procesamiento de datos en lugares donde la energía no contamina el mundo. Y ahí te empiezan a cerrar, ¿no? Las empresas petroleras que están empezando a invertir en hidrógeno, que son las que tienen los clientes, y ahí empiezas a ver que, bueno, quizás haya una solución de fondo al problema del cambio climático, porque como tú bien decías, lo que estamos en el tema, decimos, bueno, con todo lo que se ha hecho y no se ha movido la aguja, es decir, hemos invertido el mundo y el 5% nomás hemos logrado cambiar el consumo primario de energía. Piensen en toda la energía que se gasta en un hogar, no sé, desde la garrafa gas, del gas de la cocina, de la electricidad, de la nafta del auto. Bueno, en el mundo, para mover al mundo, en la industria y todo,
solamente el 5% de energía viene de fuentes renovables nuevas, estas de solar y eólica. Después un poquito más de la hidráulica, de la nuclear, pero el 80% que mueve el mundo sigue siendo gas y petróleo, y ese uso ocasiona el 80% de las emisiones que nos está complicando de la forma que consumimos. Entonces, bueno, nosotros estamos bien enfocados en dar ese mensaje, aprovechar la oportunidad, porque Uruguay tiene una muy buena oportunidad. Entonces, más allá de estos temores, es una oportunidad real que nos puede posicionar como el principal producto a exportar, más que la carne, imagínense. Entonces, nada, estamos en esos primeros pasos. Y bueno, y con los primeros proyectos que se van a concretar en este año, seguramente en breve se anuncia el primer proyecto de hidrógeno para mover flota de camiones en Uruguay. Estaríamos en la vanguardia. Proyecto ¿Con la piloto, planta de chico. Paysandú? No, ese es un proyecto a una escala gigante. No, esto es un proyecto que estuvo promovido por la ANI, que son fondos que el gobierno también está dando, para mover una flota de camiones a hidrógeno de madera. Está relacionado con las fábricas de celulosa. Hay dos proyectos de esos. Como el de Paysandú, que es el HIF, hay tres proyectos en la vuelta, más, aparte de ese. Así que bueno, hay mucho interés, yo les digo, en venir a Uruguay y empezar a producir estos nuevos combustibles. Y nosotros, más allá de los temores que tenemos con el uso del agua, el uso responsable de la tierra, que nosotros lo hemos hecho bien, no tenemos que, digamos, tener miedo en estudiar los proyectos, y bueno, y empezar a sacar los beneficios que tenemos por estar ubicados donde estamos, ¿no? Porque nosotros hicimos bien las cosas, los deberes en cuanto a organizarnos, pero también lo que nos diferencia es el recurso, ¿no? Tenemos acá, los árboles crecen como crecen, el ganado pastea y crece como crece el ganado, y tenemos también la oportunidad de generar energía por el recurso que tenemos. Entonces, estamos en una zona privilegiada en lo que respecta, como antes eran los Emiratos Árabes porque estaban arriba de los pozos de petróleo. Bueno, ahora somos nosotros que estamos en el lugar donde tenemos el recurso renovable que no está Cuidado, en otros lados. cuidado que estamos Bueno, en la mira, ¿no? Estamos en la y mira. bueno, Hace rato que se pero, viene pero diciendo que las guerras del futuro van a ser por el agua, por ejemplo. El acuífero guaraní es un valor sustantivo a nivel mundial y las características de nuestra región también nos hacen muy apetecibles con cantidad de cosas todavía no explotadas que nosotros preservamos, no porque no quieramos o no sepamos, sino porque preferimos preservarlas. Pero bueno, es un panorama bastante complejo, ¿no? Hay que acompañar el es, avance, hay que acompañar lo que es el crecimiento y el desarrollo, pero también tenemos que ver de que ese crecimiento, ese acompañamiento sea seguro y sustentable. Totalmente de acuerdo. Esa es la clave. Por eso es la sustentabilidad en todo, ¿ah? Con el gran concepto. Pero el mensaje es cuidado, pero es algo que es irreversible. Es decir, va a pasar, Sí, y sí. va a surgir de esta. Entonces, lo que tenemos que hacerlo es en forma responsable. Y yo le digo, es una gran oportunidad que tiene el Uruguay. En estos foros se discuten de todos los ámbitos, pues está también representado el sector social, las distintas, digamos, agrupaciones tienen, la voz. Entonces, justamente es un lugar de encuentro, y está bueno también tener el espacio en televisión, abierta, para poder que la gente de a poco empiece a escuchar estos temas, empiece a familiarizarse. Los jóvenes que están estudiando, que sepan que hay posibilidades, que no tienen por qué estar pensando en irse, sino que el tema de la informática asociada a la gestión de la demanda energética, las nuevas fábricas para poder producir todos estos energéticos. este, la gente de gestión de energías renovables en Durazno, ahora se viene una segunda ola de inversión en energía renovable porque la demanda ha crecido eléctrica, y desde el 2017 que no se instalaba un solo parque, ni solar ni eólico en Uruguay. Recién se volvió a instalar este año, algo chico, pero ya hay anuncios de que UTE va a empezar a instalar en los próximos años grandes parques. Entonces creo que son señales buenas también para los jóvenes. Cuando uno dice, bueno, ¿qué hacemos en Uruguay? Bueno, hay un montón de oportunidades, y si les gusta la ingeniería, dedíquense a estudiar un poco de energías renovables, porque seguro que trabajo en Uruguay van a tener. Sin duda. Ingeniero Marcelo Mula, lamentablemente no nos queda más tiempo para otras preguntas que queríamos hacerle. Muy interesante escucharlo. Gracias por estos minutos que nos ha dedicado. Bueno, Marcelo, un gusto, y saludos por allá por Punta del Este. Muchas gracias. Hasta pronto. Bueno, qué tema apasionante, ¿no? Pues la verdad es un tema para discutir. Cada uno tiene su pensamiento, cada uno tiene su aporte, su idea de qué va a pasar, pero bueno, es importante también hablar de estos temas, informarse y tomar una posición. Vamos de vuelta con nuestro móvil que están en vivo para todos ustedes. Laura, adelante.
Gracias, Marce. Bueno, tuvimos un cambio en el recorrido. Nosotros al inicio decíamos que nos íbamos a la pista de skate allí en Punta del Este porque estaban los talleres de Skate Lab, pero hubo un cambio de fecha, digamos. Punta del Este va a ser el viernes. En el medio del jueves vas a tener Maldonado Nuevo. Y hoy lunes, para abrir, para iniciar, nos vinimos hasta el Jawel, a la pista de skate del Jawel. Al lado mío, uno de los profes. Estamos con Gonzalo, que ya están en plena clase porque arrancaron 10:30. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy tranqui. Acá, disfrutando. Alto día nos tocó, por suerte, para comenzar con los talleres, así que, nada, contentísimo. La verdad que una mañana preciosa acá en el Jawel, ya no se siente ni siquiera mucho frío tampoco. Contanos un poquito de qué se tratan estos talleres que yo la verdad que, como no sé, seguramente veo unos avances enormes en los más chiquititos. Sí, sí. Y bueno, mira, la idea de los talleres es acercar guía docente, darles herramientas y materiales para que nada, puedan hacer una práctica segura, ¿no? Y aprovechar estos espacios que, bueno, tocamos 2 espacios dentro de los 3 que tocamos que tienen bastante desuso, son casi que lugares fantasmas. Así que nada, la idea es medio que reactivarlos, enseñar skate. Contame, ¿tienen que tener experiencia? ¿No? ¿Está dedicado a alguna edad en especial? Mirá, lo que propusimos es que sea a partir de 4 años, sin un límite de edad, o sea, no tenés que tener ningún tipo de conocimiento previo y si no tenés materiales te podemos prestar tanto casco como protecciones, o skates, obvio. ¿Y los talleres duran más o menos cuánto tiempo? Es por este mes que viene ahora, de septiembre. Ah, pero digo, la clase, hoy por ejemplo, ¿hasta qué hora es? Es 1 hora y media, de 10:30 a 12. ¿Y es necesario que se cumplan con todos los talleres? ¿O digo, el que se perdió el taller hoy se está enterando puede ir al próximo? Obvio, no, puedes venir a cualquiera de los talleres. En todo vas a tener tu lugar ahí, sea el nivel que tengas. ¿Y puedo ir directamente o tengo que hacer algún tipo de inscripción previa? Tenés que inscribirte en el número que está en el flyer o te puedes anotar también de forma presencial acá en los talleres. Lo mejor es que se anoten por teléfono, así no perdemos tiempo de clase en eso. Claro. Y tienen más información allí en la cuenta de Instagram, ¿no? Sí, en skatelab.maldonado. Perfecto. Esta actividad es una actividad que es impulsada por el municipio Maldonado y Punta del Este. Hicieron el lanzamiento la semana pasada. ¿Cómo se contactan con ustedes o fue una idea de ustedes? No, este es un proyecto que nosotros presentamos, un proyecto que redactado por Sofía y por mí y aprobado por el municipio de Punta del Este y el municipio de Maldonado. Perfecto. Y es por eso que surge justamente acá, ¿no? Sí. ¿La idea es expandirse? Y sí, en un principio queríamos llegar a San Carlos, lo cual no se pudo, por lo menos en esta etapa. Así que nada, estamos con ganas también de trabajar San Carlos, si se puede Piriápolis, si se puede Pan de Azúcar, Claro. Bien. lo que sea, todo. No. El éxito que está teniendo este tipo de talleres seguramente va a dar pie para que puedan después realizarlo o en otras oportunidades para que se vuelva a realizar o en otras localidades también. Sí, por supuesto, no es nada nuevo esto de los talleres a nivel internacional y tampoco acá a nivel departamental. En Montevideo y en Canelones estos talleres ya van a cumplir 3 años. Es algo que viene con fuerza. Y llegó a Maldonado para quedarse, ojalá. Y ojalá que sí, para eso vinimos. Gonzalo, te dejo seguir con la clase. Muchas gracias. Gracias a ti. Marce, bueno, devolvimos a Gonzalo, allá ves el otro profe también, está Sofía por acá con las más chiquititos, y como él decía, ¿no? Tenés de todas las edades ahí, desde los más chiquititos hasta adultos que también están siendo parte de este taller. Volvemos contigo, ¿te parece? Nos reencontramos en un ratito. Muy bien, muchas gracias Laura, gracias Marcelo, volvemos con ustedes más adelante. Ahora tenemos que hacer una pausa, ¿no? 11:25, ya venimos.